Fundamentos de acústica y electroacústica. Electricidad. Conexionado de altavoces. El altavoz constituye una resistencia variable que tiene relación con la frecuencia de la señal de audio que circula por él. En términos generales, se toma como una resistencia media de 8 ohm para altavoces o cajas acústicas profesionales. El amplificador que alimenta el altavoz constituye la fuente que entregará el voltaje necesario para excitarlo. Conexionado de altavoces. Supongamos que el amplificador nos entrega 16 volts. El altavoz constituye una resistencia de 8 ohm. Por consiguiente, la corriente generada en el circuito es de 2 amperes. Suponemos que el amplificador nos está entregando 16 volts. Los dos altavoces en serie constituyen una resistencia de 16 ohm. Por consiguiente, la corriente generada en el circuito será de 1 ampere. A medida que incrementamos la resistencia del circuito, la intensidad del mismo disminuye. A medida que incorporamos más altavoces en el conexionado en serie con el amplificador, la corriente del circuito disminuye debido al incremento en la oposición al paso de la corriente que estos altavoces producen. La corriente tiene directa relación con la potencia. La potencia será igual a la intensidad o corriente por el voltaje. Suponemos que el amplificador nos está entregando 16 volts. El altavoz constituye una resistencia de 8 ohm. Por consiguiente, la corriente generada en el circuito es de 2 amperes. La potencia eléctrica del circuito está dada por 2 amperes por 16 volts. Será igual a 32 watts. Suponemos que el amplificador nos está entregando 16 volts. Los dos altavoces en serie constituyen una resistencia total de 16 ohm.
Por consiguiente, la corriente generada en el circuito será de 1 ampere. La potencia eléctrica del circuito estará dada por la corriente por el voltaje. La potencia eléctrica del circuito es igual a 16 watts. A medida que incrementamos la resistencia en el circuito, la potencia, al igual que la corriente, disminuye. Los fabricantes de amplificadores generalmente especifican conexiones de 4 u 8 ohm a la salida de sus amplificadores, de manera tal que anticipan la potencia que estos equipos generarán al conectar el circuito. La resistencia total del presente circuito será de 4 ohm. La intensidad total del circuito será de 4 ampere. La potencia eléctrica del circuito será igual al voltaje por la corriente, es decir, 65 watts. La potencia lograda con el conexionado en serie de los dos altavoces estará dada por la corriente por el voltaje. La potencia generada en el presente circuito es de 16 watts. Observe la potencia lograda con el conexionado en paralelo de los dos altavoces. La resistencia total en un circuito en paralelo será menor, por consiguiente, la corriente aumentará al igual que la potencia. Nuevamente el multitester. En este momento estamos midiendo resistencia. Vamos a medir la resistencia de estos altavoces. Altavoz número 2 se encuentra conectado a las puntas de prueba del multitester. Y el multitester indica 4,5 ohm. Es la resistencia aproximada de este altavoz. Si quisiera conectarlo en paralelo,
con el altavoz número 1, simplemente deberé unir los extremos de los cables. Observen cómo quedaría si tuviera un amplificador alimentando a este conexionado. Una parte de la corriente se iría hacia el altavoz 1 y otra parte se iría hacia el altavoz 2. Si en algún momento el altavoz 1 presentara alguna dificultad, la corriente sigue circulando hacia el altavoz 2. Están totalmente separados, es decir, independientes. Es un paralelo. Si fueran dos resistencias de 4 ohm en paralelo, la resistencia final debiera ser aproximadamente 2 ohm. Observen el multitester, indica 2,8 aproximadamente. Por el contrario, si los conectáramos en serie, simplemente conectaremos estos dos extremos al amplificador. Y en el conexionado en serie nos dará la suma de las resistencias. Sería 4 más 4, aproximadamente 8. Esperemos que se estabilice la lectura. Ahí se observan aproximadamente 10 ohm. 9,4 ohm. Aproximadamente 8. Observen que nuestro conexionado en serie, si en algún momento presentara algún problema o dificultad el altavoz 1, la circulación de la corriente se verá interrumpida. El flujo de corriente sería primero hacia el altavoz 1 y luego hacia el altavoz 2. Conexionado en serie y conexionado en paralelo. Combinaciones serie-paralelo. Identifique los altavoces que se encuentran conectados en serie y cuáles en paralelo. El altavoz 1 y 2 se encuentran conectados en paralelo. El altavoz 3 se encuentra conectado en serie. Observe que si quitamos el altavoz 2, el circuito permanece cerrado, es decir, la corriente puede seguir su curso. Si quitamos el altavoz 1, el circuito aún permanece cerrado. La corriente podrá seguir su curso. Si quitamos el altavoz 3, el circuito permanecerá abierto. La corriente no puede avanzar.
En la presente gráfica tomaremos solamente el lado derecho del conexionado. El amplificador, indicado con un color gris, alimentará a los dos altavoces indicados con el color marrón. Observe. Si uno de los dos altavoces presentara una falla o bien lo desconectáramos del sistema, la corriente podrá seguir su curso aún. Es decir, el circuito permanece cerrado. En el presente circuito tomaremos solamente el lado derecho. Si uno de los dos altavoces presentara una falla, el circuito quedará abierto, interrumpiendo de esta manera el paso de la corriente. Tenemos un circuito serie paralelo. Es decir, hay una combinación de las dos cosas. Paralelo, conformado por estas dos resistencias. Vamos a deducir el circuito equivalente. 8 ohm y 8 ohm en paralelo equivalen a una resistencia de 8 por 8 dividido 8 más 8. La resistencia en esta sección del circuito paralelo será de 4 ohm. Podría reemplazar estas dos resistencias por una única resistencia equivalente, que será una resistencia de 4 ohm. Así quedaría nuestro circuito equivalente. Esta resistencia de 4 ohm se encuentra en serie con esta resistencia de 8 ohm, lo que dará una resistencia total de 4 más 8, es decir, 12 ohm. Recuerden que la resistencia total en un circuito en serie es la suma de todas las resistencias. La resistencia total será igual a 12 ohm. Vamos a reemplazar estas dos resistencias por una única resistencia equivalente. Nos quedará un circuito con una única resistencia de 12 ohm. Es una forma de ir resumiendo el circuito completo, de manera que se me hará más fácil el estudio del mismo. Por ejemplo, tenemos un voltaje de 12 volt, voltaje total, y una resistencia de 12 ohm. Es decir, la intensidad total de este circuito será 12 volt dividido 12 ohm. La intensidad será igual a 1 ampere. La intensidad que circula en el circuito es de 1 ampere. El voltaje que tendremos en esta resistencia serán 12 volts. Recuerden que el voltaje en esta zona es igual a la intensidad total, 1 ampere, por los 12 ohm. Es decir, el voltaje en este punto será 12 por 1, 12 volts. Volviendo al circuito inicial, ya tenemos la corriente total del circuito, sé que es 1 ampere. Volvemos a dibujar el circuito original.
8 ohm, 8 ohm y 8 ohm. Sé que la intensidad total del circuito es 1 ampere. Por esta resistencia circula 1 ampere. Por lo tanto, podemos averiguar el voltaje de esa resistencia. El voltaje que se encuentra en este punto es igual a 1 ampere por 8 ohm. Recuerden que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Por consiguiente, el voltaje que se encuentra en este punto es 8 volts. Vamos a llamarlo resistencia 1 y voltaje 1. En un circuito en paralelo, el voltaje en esta zona será igual al voltaje en la otra zona. Si tenemos 8 volts en esta resistencia, el voltaje restante para completar los 12 serían 4, es decir, tendremos 4 volts en cada una de estas resistencias. La intensidad que sale tiene que ser igual a la intensidad o corriente que entra. Podemos observar que las resistencias son iguales, por lo tanto la intensidad o corriente se va a dividir en partes iguales, es decir, 0,5 ampere. Esas corrientes se suman a la salida completando la intensidad total, la que se observa a la entrada. 0,5 ampere por 8 ohm me va a dar 4 volts y 0,5 ampere por 8 ohm me va a dar 4 volts. Recuerden que lo más conveniente es encontrar el circuito equivalente para averiguar las intensidades totales y de a poco ir abriéndolo, o sea, ir desplegándolo al circuito. Desarrolle en clase. Calcule la resistencia total y la potencia eléctrica del circuito. Recuerde que cada altavoz presenta una resistencia de 8 ohm. Respuesta. El altavoz 1 y 2 se encuentran en serie. Por consiguiente,
representarán una resistencia total de 16 ohm. El altavoz 3 y 4 se encuentran en serie entre sí. Representarán una resistencia total de 16 ohm. En resumen, nuestro circuito quedará compuesto por dos resistencias de 16 ohm cada una en paralelo. Dos resistencias de 16 ohm cada una en paralelo nos darán una resistencia total de 8 ohm. La intensidad total del circuito se determinará mediante el voltaje total dividido la resistencia total. La intensidad total del circuito será de 1 ampere. La potencia eléctrica del circuito será igual a la intensidad total por el voltaje total.